vamos a recordar lo que ya estuvimos llevando en la vez anterior. Entonces tenemos nosotros para hablar que la capacitación comenzó hace 15 días atrás. El día de hoy estamos con nuestra segunda clase, hablar de la capacitación de lo que vamos a llevar el discipulado número 1. Entonces, para eso tenemos un manual de discipulado que ustedes lo pueden adquirir de la Nacional por su Consejo Directivo Provincial, de los cuales ellos van a tener. Los beneficios que van a hacer es el aprendizaje gratuito con una certificación. Es gratuito, pero no libre. Me explico. Gratuito porque no se paga. Libre no, hay requisitos. Entonces, para estos requisitos es que es solamente para la Junta Directiva de Jóvenes con su director provincial. Asimismo, también al final los que asisten ya se tomará una lista. Este sistema que yo estoy utilizando no es necesario que yo estoy viendo. En este momento acabo de tomar lista. Somos 21 participantes. Y asimismo, al medio voy a estar tomando otra lista y al final otra lista. O sea que ya lo que la sugerencia que nos dieron los hermanos, estoy utilizando este programa porque ya solo este mismo programa ya toma lista. Entonces no necesito secretario ni nada. ¿Ya? Entonces me ayuda bastante. Asimismo, entonces, vamos a seguir viendo unas ventajas que el que termine el discipulado 1 podremos pasar al discipulado 2 y el discipulado 3, perdón, sería al manual de doctrina, porque no tenemos discipulado 3. Entonces, por ahora tenemos establecido un tiempo de 15 días con una manera de conferencia a manera de exposición del maestro y va a haber una evaluación práctica escrita. Entonces, asimismo, es necesario mostrarle en estos momentos de lo que vamos a tener nuestra presentación algo sencillo. Les muestro aquí. Ustedes deben estar viendo en estos momentos mi pantalla. En la parte, y ustedes también en su pantalla, en la parte de abajo, en la parte inferior de su pantalla, ahí tienen una parte donde dice discipulado. Y entonces ahí ven la pantalla y aquí dice lo que es archivos adjuntos. Aquí tienen una parte de lo que les estoy mostrando yo en estos momentos, eso lo tienen aquí, eso lo van a descargar después y también está el examen de la clase del día de hoy. ¿Ya? Aquí está el examen ustedes para que puedan desarrollar. Eso lo vemos al final, solamente lo estoy mostrando para que podamos decir que ahí ya lo tienen en los archivos que estamos trabajando. Muy bien, entonces continuamos. Nosotros tenemos los beneficios que se va a dar, le estaba mostrando en esta parte, después de cumplir con la metodología y la evaluación que vamos a tener. Los textos bíblicos que a nosotros nos ayuda de parte de Dios es estar y hablar de acuerdo a la sana doctrina, mantenernos lo que se mantendría con una sana doctrina, algo que no daña, algo que no causa un efecto negativo, sino es saludable y es bien para todos nosotros. En ese sentido vamos a continuar, amados hermanos, con este tiempo muy bonito acerca de esta capacitación que vamos a tener. Siendo así, entonces vamos a continuar viendo algunos puntos. Somos una iglesia que se constituyó en el año 1966 como denominación. Entonces inicia sus actividades el 1 de abril, siendo que cada 1 de abril se considera la fiesta de la IEPJ. ¿No? Cada año, a partir del año 1966. Pero como denominación ya como iglesias libres ya veníamos de muchos tiempos, de muchos años atrás. Nuestra visión que tenemos para este año bajo un proyecto nacional es ser una iglesia unida, creciendo integralmente en la palabra y en el Espíritu de Dios para ser útil en el servicio y tenemos los textos como 1 Corintios 15, nos habla también textos como Mateo capítulo 25. Entonces tenemos también una misión, alcanzar el crecimiento integral con firmeza, ¿no? Un momento, entonces, y constancia, logrando la unidad en el poder del Espíritu Santo. Y vemos también el texto de 1 Corintios 15, 18. Entonces tenemos principios. Nosotros debemos utilizar en las iglesias para entendernos la Reina Valera del 60. Como estudio puedes utilizar otras versiones, pero para entendernos y para leer, sobre todo el expositor, en primera fuente debe leer Reina Valera y después ya puede utilizar otros libros tal vez, pero Reina Valera debe ser utilizado y la versión 60. Una organización evangélica sin fines de lucro bajo los, digamos, establecido en nuestro estatuto y reglamento, ¿no? Y asimismo, amparados en la Constitución Política, en el Código Civil, que somos una asociación sometiéndonos a las leyes y autoridades de nuestro país. Asimismo, también declaramos ser una iglesia de testimonio fiel, ¿no? Así, y por encima de los intereses materiales, personales, congregacionales.
Entonces, nuestra declaración de fe, que tenemos los 19 puntos, que tenemos como creer en las Sagradas Escrituras, creer en un Dios eterno, en existencia entre personas, creemos en Jesucristo como su único Hijo. Y tenemos otros principios también que vamos a plantear acerca como que el hombre es un hombre que tiene pecado, está destituido de la gloria de Dios, después dicen y tiene la necesidad de arrepentirse, tiene que arrepentirse. Dicho de otra manera, también vemos nosotros cómo el ser humano, después de que se arrepiente, es justificado, es regenerado, es santificado. Asimismo, esa santidad debe ser característica propia de cada cristiano. Asimismo, seguimos viendo, creemos en el bautismo por inmersión, bautismo en agua. Creemos también en el bautismo, en el Espíritu Santo, después de la conversión. No junta con la conversión, posterior a la conversión. Esa es nuestra declaración de fe. El 11 es, creemos en los dones como manifestaciones sobrenaturales. Entonces seguimos creyendo en algunos otros puntos, como lo vamos a seguir viendo en esta parte. Entonces tenemos algo característico que nos describe y nos garantiza de ser la conducta de un creyente. Entonces así también tenemos y creemos en la sanidad divina y debe ser practicada por todos nosotros. Entonces, asimismo, tenemos el creer en la cena del Señor cuantas veces sea necesario. Creemos en sostener económicamente a la obra con diezmos, ofrendas, primicias, siendo el plan económico que se ha desarrollado. Así también creemos en la segunda venida, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la segunda venida de una forma visible y corporal, creemos en la resurrección de los muertos, pero sin aniquilamiento. ¿Ya? Entonces tenemos parte de nuestra declaración de fe, los 19 puntos, ¿no? Algo tal vez resumido, rápido, que usted y yo deberíamos saber como nuestro nombre y apellido. Entonces, pasamos más adelante a los objetivos principales. Los objetivos principales es, esto no es parte de esta capacitación nada más, esto es como denominación. Estamos trabajando bajo estos principios, adoración, servicio, evangelismo, discipulado y comunión. Y en esta parte estamos haciendo énfasis acerca del discipulado. Sí, pero la comunión también. Hay una forma de poder restablecernos con sus hermanos, saber por otros medios o como también lo estamos llevando ahora. Evangelismo, hay muchas formas de evangelizar. Servir al Señor y la parte de la adoración. Son puntos principales de los cuales se está trabajando en el plan anual del año 2012 en adelante. Esto no es opcional, esto es como una obligación. Los pilares y principios de la IEPJ que está establecido a partir de 2012. Entonces, esto está haciendo un recordar nada más para los que no estuvieron en el discipulado 1. Entonces, de ahí ya pasamos a lo que es el discipulado 1. En el discipulado 1 tenemos dos lecciones. Si bien es cierto, la vez pasada trabajamos en la lección 1, el día de hoy trabajaremos la lección número 2. Estuve consultando, ya siempre es bueno respetar a nuestros ancianos y el quien lo habla siempre he hecho de esa manera. Entonces me dicen que en la nacional tampoco tienen el formato original. Es curioso, pero la nueva junta directiva no lo tiene. Me llamó el vicepresidente nacional, no sé quién le habrá conseguido mi número, y me dice que no tienen. Y es curioso que el vicepresidente nacional y el tesorero nacional estén diciendo que no tienen el manual, el archivo en PDF ni nada del otro. ¿Dónde se quedó? No sé. La anterior gestión dice que no tiene. ¿No? Qué curioso, pero la verdad que no hay. Entonces eso quiero informarles a ustedes que sí hay los archivos, lo que no hay es en PDF. Por lo tanto, yo también estaba esperando eso, que recién hace 2 días atrás recién me llamaron esto y me dijeron que no está. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy la lección número 2, y ya que los temas principales no es tal vez tanto de correr, sino que ustedes también deben conocer la doctrina, conozcamos todos, nos orientamos todos, aprendo yo de ustedes. Entonces, el aprendizaje será mutuo de tal manera de que vamos a desarrollar también algunas estrategias de las muchas que puede haber en el tema del discipulado. Entonces, he hecho unas copias, de las cuales esto de este archivo les he mandado en PowerPoint. Ustedes lo podrían ya modificar. Yo tomo unas fotos bastante, tal vez no tan claras, ¿ya? De la lección número 1. ¿Ya? Entonces vemos la lección. Aquí tenemos el índice. Voy a regresar, por favor, un momento. Aquí tenemos el índice de las dos lecciones. Entonces, la lección 1 lo hemos podido trabajar la semana pasada, hace 15 días. La lección número 2, que es
la fe salvadora, lo vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ahora sí me centro específicamente en la fe salvadora. Muy bien, por favor, ¿alguna pregunta para los que tuviesen? La semana, hace 15 días trabajamos esta lección, la parte que dice el hombre es pecador, la lección número 1. El día de hoy vamos a hablar la lección número 2. Por favor, alguien que tenga algún inconveniente, alguien que tengan, por favor, tal vez alguna pregunta, alguna pregunta. ¿Ya? Pueden utilizar también, por favor, el chat. Utilicen el chat, por favor. Ahí en el chat les va a orientar de cómo ustedes pueden también hacer todo lo que es acerca de la presentación de este tema. ¿Ya? Por favor, vuelvo a repetir, pueden utilizar el chat. Nadie. Me gustaría que utilicen el chat. Yo voy a hacer una salida rápida y hago un ingreso rápido también, ¿ya? Muy bien, entonces me gustaría, por favor, si es que alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta que no estuvo o la forma cómo se va a llevar, porque el día de hoy ya no estoy explicando tan detallado, porque eso ya hace 15 días más o menos se explicó. Lo que el día de hoy vamos a hablar es acerca de la fe salvadora. Cuando hablamos de los diferentes tipos de fe, ya que puede haber en la escritura, y se nos menciona, como el caso de Romanos, que nos habla un principio de fe, un fundamento de fe, acerca de que cómo nuestra fe crece, hablar de la fe salvadora no necesariamente se está refiriendo a ese tipo de fe. Claro que tiene relación, pero no se está refiriendo. El texto base que podríamos nosotros tomar en este punto debería ser el libro de Efesios. Ahora, vale la aclaración, yo lo pongo el manual del cual está escrito. Y del cual está escrito el manual nos presenta este texto bíblico como base, ¿no? De memorizar el libro de Romanos. También otro texto como el libro de Romanos capítulo 4, verso 1 al 24. Entonces, ¿vale la pena leer esos textos? Sí, por favor, si hay alguien que no quisiéramos utilizar dedocracia, todo cristiano ya está con su Biblia en estos momentos. Espero unos 3 segundos que alguien voluntariamente me diga, yo voy a leer Romanos capítulo 4 del verso 1 al 24. O por lo menos Romanos capítulo 4 del verso 1 al 12 y del 13 al 24 ya de otra persona. Amén, hermano. Ya, Amén, adelante. hermano. A ver, lo La leemos, hermana va a hermano, leer Romanos. sí, lee hermano del 1 al 12 y la hermana va a leer del 13 al 24. Amén. El encabezado menciona el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón que a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Muy bien, entonces seguimos por favor leyendo.
Una hermana iba a leer por ahí. A ver, vamos entonces a ver, vamos a suplicar a nuestra hermana Amén. Azucena. Sí, sí, lee, hermana, ya, bien. Adelante. Amén. Muy buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermano, ¿hasta qué versículo lo voy a leer? 24, por favor. 24. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la fe, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a, res, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. He puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a él que le escribió, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Amén, hermano. Sí, muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad tal vez de leer este texto, el libro de Romanos hace una conexión muy directa al Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir? Lo primero que vamos, antes de trabajar este texto y este tema, vamos a dar por sentado, según el pasaje introductorio de Romanos capítulo 4, del verso 1 al 24. Aquí hace una conexión directa de lo que ya se encontraba en el Génesis con el caso de Abraham. Y aquí dice que a Abraham se le fue contada por justicia. Si nosotros hiciéramos una rápida aclaración, diríamos, nosotros cuando hablamos de ley, a veces nos vamos hasta Adán. Si bien es cierto, toda la historia hay leyes, pero hay que saber diferenciar la ley mosaica, la ley desde Moisés en adelante. Y Moisés es un personaje 500 años después de Abraham. Entonces esa ley mosaica no alcanza, esos mandamientos no alcanzan a Abraham porque Abraham es anterior a ello. Pero, ¿cómo fue salvo él? Y hay una sola respuesta que se va desde el libro de Génesis capítulo 3, el verso 15. Es considerado el primer evangelio en Génesis capítulo 3, 15, donde dice que finalmente de la simiente de la mujer es el que finalmente terminaría con la serpiente. Entonces nosotros podemos entender a partir de ahí, y el libro de Romanos hace una conexión muy lindo de que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Y cuando nosotros hablamos de los pasajes bíblicos como Romanos 3:24 en adelante, podríamos tomar Romanos 5, después del pasaje del capítulo 4, explica que nosotros somos justificados por fe en Jesucristo. Entonces esa justificación ya nos es parte del paquete de la salvación.
La fe salvadora es parte del paquete de la salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando nos habla de la fe o arrepentimiento o elementos de como conversión, o propiamente lo que es arrepentimiento, entonces sin fe y sin conversión no hay arrepentimiento. Perdón, dicho, no hay conversión. Vuelvo a repetir, sin fe salvadora y sin arrepentimiento no hay conversión. No es solamente arrepentimiento, no es solamente fe. Es fe y es arrepentimiento. Y eso lo detalla de una manera tal vez muy rápido cuando nosotros leemos el pasaje de Juan capítulo 1, verso 12. A los que recibieron y a los que creen. Muy bien, vamos a seguir entonces trabajando poco a poco esta primera parte y vemos y leemos de la siguiente manera. Dios mira la condición del hombre caído, imposibilitado de poder regresar a Dios, digan por los efectos del pecado. Pero en estos efectos ha tratado, dice, de ayudarlos, aunque el hombre ha tratado de salvarse por sus méritos personales, de los cuales el hombre no puede salvarse por dichos méritos. Dios ha dado alternativa que tiende más sobre la decisión intuitiva, mucho más. Dios le ha dado lo que es esa gracia, ese regalo de parte de Él. Entonces, cuando hablamos de fe salvadora, aquí debe haber un texto base que debería estar y no lo está. Debería estar el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Cuando uno habla y lees el texto de Efesios 2:8, no es el único, profesor, hay muchos pasajes, pero te estoy poniendo un ejemplo de base para hablar de fe salvadora, dice que esto, el don de Dios, ¿no? Esta gracia de Dios viene de parte de Él. Entonces, Efesios 2:8 nos habla que esa gracia, que ese don de parte de Dios, ya que viene por medio de la fe, viene justamente por parte de Él, de parte de Dios. Y el pasaje explica, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, yo creo que debería estar ese pasaje. Vamos a ir viendo nosotros, entonces, en esos puntos, para poder nosotros trabajar en este texto que se va trabajando propiamente de la fe salvadora distribuido en 2 puntos. Si tuviera que regresar, esto es el texto, esto es el manual que nosotros tenemos de la fe salvadora. Ahorita lo van a visualizar. Fe salvadora, ahí tienen los textos que te menciono. ¿Ya? Este es una foto de lo que es nuestro manual de discipulado. La primera parte, la respuesta que debe dar el hombre, ¿ya? Y entre paréntesis dice su decisión personal. Pasa todos esos pasajes, termina toda esa parte para ser llenado y va a la segunda parte. Y la segunda parte explica acerca de la conversión. Y termina la segunda parte, ¿no? Con su tarea complementaria. En esta parte hemos podido trabajar de esta manera. Eso mismo lo vamos a tener aquí. ¿Ya? Por favor, en estos momentos ya deben estar visualizando. Este mismo de aquí lo vamos a trabajar en 2 partes. O sea, la lección número 2 trabajado en 2 partes. Si alguna vez quisieran trabajar una iglesia, puede haber muchas alternativas. Trabajar tal vez en 3 partes, otros trabajan tal vez en 4 partes. En esta oportunidad le vamos a plantear trabajado en 2 partes. Entonces, una primera parte está establecido la respuesta que debe dar el hombre y lo que dice, ¿no? La decisión personal. No hay otra alternativa ajena que responder al llamado de Dios de manera efectiva, acercarse a Él, y la Biblia admite la fe para agradar a Dios. Entonces, los textos que en nuestro manual de discipulado nos viene para ser llenado, ¿no? Lo que lo podemos ver ahí, hacer el llenado, el cual el pasaje hemos leído de Juan capítulo 3:16, ¿ya? Entonces hacemos el llenado. Y el pasaje que nos presenta ahí dice, ¿no? Por esto la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, justificados pues por la fe. Entonces vamos llenando esos pasajes. Eso está cuando digamos, el estudiante tiene el manual. Entonces nosotros en esta parte tenemos de esta manera. Los textos bíblicos, todo el manual ya lo tenemos digitalizado. En esta manera nosotros podemos presentar el punto A. Entonces la Biblia dice todo aquel que cree. Juan 3:16. La fe se acepta lo que Dios ha hecho y renuncia a la incapacidad del hombre. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de su gloria de Dios. Entonces, los pasajes, casi todo es pasajes bíblicos. El siguiente de la misma manera, Dios quiere el corazón del hombre antes de su conversión. Entonces empieza a decir, ¿no? Dios desea que los hombres abran su corazón o le abran el corazón a Él, porque Él no impone, Él espera una respuesta del hombre. Entonces vemos un pasaje como Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. Si nosotros regresaríamos, ¿ya?, a ver nuestro discipulado, como ustedes lo tienen ahí, su discipulado en la mano, entonces nosotros podemos ver el punto número B y ahí les pica ver Apocalipsis 3:20. Y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, no le vas a decir a ver, ¿qué tienes que llenar? Entonces estás haciendo la exposición y ya previamente con la misma explicación, el mismo leyendo el texto, o una persona le mandas a leer el texto y automáticamente todos ya estamos haciendo el llenado del manual, ¿no? Ya están haciendo. Obviamente el maestro ya lo trabajó por anticipado. Él debe haber visto si hay errores, si hay más por complementar, de qué manera lo debe trabajar. No vamos a ir a sorprender en ese momento recién. Entonces, dicho de esta manera, aquí el maestro ya trabajó todo. Ya termina todo y dice, ¿no? Si alguno oyere y abre la puerta, entraré con él y sanaré con él, dice el Señor, y él conmigo. También en otro lugar de la Escritura, como Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, también dice de la siguiente manera, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ya? Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Podría ahí alguien levantar la mano? Que estoy haciendo una simulación, alguien se levanta la mano y te pregunta y te dice, según Romanos dice que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, esa persona va a ser salvo. Maestro, te levanto la mano y te dice, ¿y qué pasa con el mudo? Él no puede confesar con su boca que Jesús es el Señor, o al menos está imposibilitado a que le salve palabras. ¿Qué pasaría con nosotros para responderlo? Para eso la persona que va a enseñar, no es el hombre orquesta, no está dedicado tal vez al trabajo de maestra como niños, con jóvenes, con adolescentes, está en el área de evangelismo, ¿no? Aparte tiene su carrera, tiene su esposa, yo no sé cómo le debe hacer. Dicho de otra manera, si yo tuviera que hacer tal vez trabajo con jóvenes y mi hogar, y aún así me faltaría tiempo. Vuelvo a repetir una vez más. Si yo tuviera que trabajar solamente con jóvenes y trabajo en mi hogar posiblemente, y de ahí ya si tuviera un trabajo tal vez secular, ya no tengo ni tiempo. Ya. No tengo tiempo. Ya particularmente a mí no me alcanza tiempo, tal vez con lo que estuviera trabajando así. Y yo no sé cómo hacen para algunos 2, 3 cargos. No, discúlpale, a veces yo soy muy imposibilitado de parte de Dios. Yo sé que la mayoría de personas ha sido bendecido de parte de Dios con sus grandes talentos y dotes. En mi caso yo he sido limitado y las personas por que he podido trabajar también los he visto limitados. Posiblemente deba haber por ahí, que ahorita no he encontrado personas que son esos 1000 oficios y después quieren hacer muchas cosas y en el fondo todas las cosas terminan siendo a medias. Entonces queremos nosotros ver en esta parte que si alguien se va a dedicar a enseñar a los jóvenes, entonces puede ser la secretaria de la provincial, alguien así que se dedique a una parte, o repartirse los trabajos como ya lo están haciendo en algunos lugares. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta parte es la pregunta, ¿qué pasa con el mudo? Un ejemplo, ¿no? Entonces, levanta, como tú ya has estudiado el texto, entonces tú le respondes. En este texto, si bien es cierto, lo presenta en el español, ¿no? El texto no fue escrito en el español. Este texto en sus idiomas originales nos presenta, claro que ahí va a depender del contexto hablando, si estás en Huancavelica, en las profundidades, o estamos en Nahuel, en las profundidades, o en Pasco, en las profundidades, en Junín, en las alturas, vas a tener cuidado. Pero yo creo que con nosotros no es muy necesario. Entonces podríamos nosotros con mucha libertad decir que este texto de la Escritura, ¿no? Nos implica que es lo profundo del corazón. Esta parte de confesar no necesariamente está explicando o está limitando a los que confiesan con su boca. Aquí está hablando de una confesión pública, de un testimonio vivo. Y si tiene la oportunidad de confesar con su boca, mejor.
o tal vez, digamos, puede reforzar, dicho, me corrijo la palabra mejor, va a reforzar, pero no necesariamente es que los que solo confiesan con su boca, los que hacen levantar palabras o gritan más fuerte, van a ser salvos. No, es la intención del corazón. Entonces ahí explica la otra parte, ¿no? Y creyese con el corazón que Jesús lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Da a entender este pasaje que solamente con la boca. Y les explico, y haciendo un buen estudio este pasaje, no necesariamente está diciendo solo los con la boca. No dice eso en los textos, digamos, del pasaje. Aclarando ese punto. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tuviesen? Me gustaría que hagan preguntas recuerdos al tema, ¿ya? Por favor. Aquí hay una pregunta, dice, ¿una manifestación pública es el bautismo? Sí es un testimonio público el bautismo. Pero cuando hablamos nosotros de salvación, está hablando mucho más que solamente el bautismo. Sí, muy bueno, sería un buen aporte, el bautismo es testimonio público. Pero un testimonio público es en todos los aspectos, ¿no? Es un estilo de vida, en todos los ámbitos que nosotros podamos ser testimonio vivo, ¿ya? Ese testimonio, como dice, ¿no? Que nos habla de que nosotros seamos luz, sal hacia el mundo. ¿Algún otro interrogante, pregunta, aporte que tuviesen? ¿Por qué estamos llevando en esta parte? Porque vamos a llevar, vuelvo a repetir, a manera de a manera de también de trabajar el texto, ¿no? Eso es lo que se ha estipulado, ya que si ustedes no han tenido certificación después de esta capacitación que vamos a llevar a manera de poder nosotros tener el curso, aparte de poder desarrollar también los temas, ¿no? De poder hacer una pregunta, tal vez todos los aportes que dan, va a haber una certificación, ¿no? Aclarando ese punto. Entonces, continuamos con el otro pasaje. Más adelante en el punto 6 dice, concepto de la fe según la Biblia. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí es bueno aclarar si es que alguna sale una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de fe? La gente está esperando algo tal vez muy atractivo, otros van distorsionando. Y nosotros ya desde aquí, desde Discipulado 1, deberíamos sentar bases. Cuando dice, cuando es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano, no te está hablando de mitologías, no te está hablando de que esperemos tal vez en algo que viene un extraterrestre de por ahí. Te está hablando de una convicción y una certeza de lo que vamos a esperar, vamos a ser pacientes y de lo que no se ve, pero de lo que está en la Escritura. No de lo que, o por lo menos la esperanza que nos manda la Escritura, que un día veremos tal cual como es. Pero no que nos hagan meter tantas cosas de religiones paganas, ¿no? Que nos hablan que, por ejemplo, empiezan a decir, si tú estás en pobreza, tú estás en maldición, si tú no tienes sanidad, no tienes completamente la bendición de Dios, algo así y tantas otras barbaridades que empiezan a hablar, y ahí sí tenemos que sentar claro la Biblia. No se está refiriendo a esos tipos de fe. Y alguna vez todavía le dicen, ¿por qué no eres sano? Porque te falta fe. ¿No? Entonces, ¿por qué no eres rico? Porque te falta fe. Un momentito, ¿dónde está la Escritura? Cuando nosotros vemos en muchos pasajes, entonces le faltó fe entonces a nuestro amigo del Antiguo Testamento, como podríamos a Job. Entonces empezamos a notar como que si no está sano, entonces vemos a un Timoteo enfermo, podemos ver a un Pablo enfermo y vemos a muchos de esos hombres que estuvieron enfermos temporalmente, pero en el caso de Timoteo no dice temporal. 1 Timoteo 5:23 dice que él está constantemente tiene enfermedades. Entonces este era un hombre maldito, según estas nuevas corrientes. Entonces hay que quedar claro, si bien es cierto, hay muchas corrientes en nuestros días que se han metido, y así lo dice nuestro manual de doctrinas, leen la página 5, la página 9, se han metido muchas corrientes pentecostales. No estoy tomando lo que a mí me dice, así dice nuestro manual de doctrina. Hay muchas corrientes pentecostales, muchas, así dice nuestro manual. Lean la página 5 y la página 9. Y dice que nosotros nos identificamos con el pentecostalismo histórico, un pentecostalismo bíblico, ¿ya? Aclarando ese punto. Entonces hay que saber diferenciar de las corrientes pentecostales en nuestros días, que hay diversas.
¿no? Entonces, eso es muy bueno. Bienvenido a una buena capacitación. Bienvenido a que nosotros empezamos a entender y sea fiel, por favor, y podemos pasar al discipulado 2. Si sigue siendo fiel, pasamos al manual de doctrinas y ahí sí viene a hablar netamente de doctrinas al más alto nivel que vamos a llegar. Pero para eso ya hemos trabajado algunas bases en estos temas de discipulado 1 y discipulado 2. Siendo así, amados hermanos, nosotros tenemos un grupo también donde se puede ir durante la semana viendo algunos puntos que ha quedado no tan claro o pueden fortalecer algunas preguntas, pero obviamente de acuerdo a los temas que ya hemos trabajado. Los que no hemos trabajado todavía no. Entonces, vamos a leer otro punto y otro pasaje. Entonces nos dice también, según el libro de Hebreos, capítulo 1, del cual habíamos leído, de lo que es la comisión lo se espera, la comisión que no se ve y la certeza de lo que se espera. También podemos ver en otros pasajes de la Escritura cómo lo menciona acerca de la base de nuestra fe. Y la base de nuestra fe lo encontramos y nos dice por lo menos este texto. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, oír la palabra de Dios nos ayuda mucho. Aquí quiero ya, como ya voy terminando casi la lección número 1, ya casi estoy en la mitad, entonces ya puedo ir algunos puntos dándole de base. ¿Cómo el Señor nos llama y cómo usted te llama a ti y a mí? Para eso tendríamos que tocar un texto, el libro de Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30. ¿No? Él nos habla de cómo Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. ¿Ya? Esto de aquí que les acabo de decir lo vamos a ir trabajando un poquito más adelante. Esperamos un momento. Entonces, vemos otro pasaje como el poder de la fe. En el tema del poder de la fe nos habla que el poder no radica en nuestra fe, ¿ya? Sino radica en la confianza que tenemos con Dios. O sea, no cuando dice, no, yo decreto que tú seas sano. Yo decreto que tú seas bendición. Y hay muchos decretos y tantas cosas que sucede. Y uno a veces cuando uno va y empieza a orar al Señor y le dices, Señor, que se haga tu voluntad, parece que nosotros pareciéramos incrédulos. Pareciera que ellos tuvieran una fe. Discúlpame que le diga, pero eso es unas nuevas corrientes que se han metido y nada tiene que ver con la Biblia. Y si alguien dice que está en la Biblia, saque el pasaje y analízalo en su contexto. No solamente lo que dice el texto, sino en su contexto. Muy bien, continuamos entonces ese punto para ir aclarando algunos puntos que ya no queremos tener discrepancia cuando llegamos al manual de doctrinas. Entonces, ver algunos pasajes cuando dijo en Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diréis un monte, pásate aquí y allá, ¿no? Pero aquí el tema el caso es fe. Tuve la oportunidad de conocer a un anciano, el pastor Blasio Crepín, uno de los que inició la obra en Pasco y Huánuco. Él decía, yo cuando estuve orando en mis inicios en el Evangelio, le oré al Señor y le dije, Señor, dame un cuarto de grano de mostaza solamente. Quisiera tener ese cuarto grano de mostaza. Y él decía, si con un cuarto grano de mostaza que he pedido, él ha sido un hombre que abrió la obra en lugares de Pasco, de Huánuco y también algunas obras aquí en Lima que ha apoyado, como la iglesia de aquí que tenemos por Vitarte, una obra. Podemos ver un hombre que apoyó. Entonces, yo creo que, hermanos, hombres que no han tenido mucha preparación lo hicieron. El Señor ha tenido ese gran favor con muchos de esos hombres y yo creo que usted y yo también podíamos hacer según cómo disponemos nuestro corazón a Dios. Entonces vemos nosotros, aquí el pasaje dice, por lo tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis y os vendrá. Pasamos más por favor, antes de aquí, quisiera por favor que haya alguna pregunta. No quisiéramos dejar vacíos, ya que estamos sentando un poco de base, ya digamos un poquito sacando chispa a los hermanos. Ustedes son líderes, ¿ya? Aquí sí gustaría que hagan preguntas, por favor. Por favor, aquí sí necesitamos algunas preguntas con referente a este tema. Aunque sea utilicen el chat, si no quisieran que su voz se les escuche. Por favor, alguna pregunta que hubiesen. Profesor, ¿qué pasa con el caso de la fe? A ver, explícame un poco mejor. Cuando yo me refería al fe, que cuando dice que decreto, que esté sano, yo me refería más al fe bíblico. ¿Qué quiere decir?
Si yo no he visto al tiempo de Moisés, no conocí a Moisés, no conocí a los profetas como Isaías, Jeremías, tampoco al Señor Jesús en su ministerio terrenal, tampoco conocí a los apóstoles de una manera, digamos, visible. El Señor Jesús lo conocemos de una manera, digamos, por las experiencias que hemos tenido, de acuerdo a lo que Él nos ha permitido. Entonces, tampoco vemos cielo nuevo y tierra nueva, no vemos lo que es el tiempo de la segunda venida, ni el milenio, pero lo que sucedió lo creo porque dice su palabra. Y se cumplió tan literal, con argumentos históricos, argumentos arqueológicos, argumentos que podemos tener diversos. Y el mejor argumento hablamos de la escritura, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la escritura, estamos hablando de un material arqueológico seguro, no es cualquier libro. En ese sentido, explico mejor en esta parte. En ese sentido, cuando a mí me remonta y me dicen, me habla de cielo nuevo, yo creo en cielo nuevo y tierra nueva, sin haber visto, pero no, mi fe no está volando a lo nada, mi fe no está volando en ficción, mi fe está basado en las escrituras. Y en eso estoy esperando, en esa convicción es lo que yo no veo, pero tengo seguridad que ocurrirá. Esa es mi fe. No estoy esperando que tal vez esta cosa vendrá algo fantasioso de ficción que no está en la escritura. Y eso es lo que nos hacen creer estos nuevos predicadores cuando nos hablan de fe y cuando no entendemos qué es fe. Aclarando este punto. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí hay una pregunta. ¿Cuántos tipos de fe podemos encontrar en la Biblia? Diversos. Por lo menos hemos encontrado más de cerca de 7 tipos de fe, ¿no? De los 4 son los más conocidos. El día de hoy solamente estamos hablando de la fe salvadora en su primer punto, ¿no? Esa fe que nos conllevó a ti y a mí en el momento de la conversión, nada más. Que tú y yo en el momento éramos perdidos y de un momento de una oración y ahora ya somos salvos. Seguimos entonces, amados hermanos, entonces pasamos nosotros. Podemos ver algún punto en la profundidad de nuestra fe. Esta profundidad lo podemos ver en un pasaje muy conocido como el libro de Marcos, capítulo 5, verso 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Qué interesante cuando nosotros notamos esto y cuando dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Mira que lo que la persona que va ahí va confiado en el Señor y la gran mayoría fueron confiados en su sanidad. Pero cuando ve la fe, el Señor siempre va a mostrar, como en el caso de la mujer de flujo de sangre y muchos otros casos, lo muestra que tu fe te ha salvado. Y así lo presenta primero. No dice tu fe te ha sanado. Lo primero que presenta es tu fe te ha salvado. Y después, por consiguiente, les va a decir, ya has quedado sana. Qué interesante ver ese punto. Les doy un trabajo muy profundo que hagan ese análisis en la Biblia de cómo el Señor nos va presentando. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Y qué pasa si yo no quedo sano? Algunos dicen, no tiene fe. No es necesario ver eso. Hemos visto como el caso de Timoteo, que tenía constantemente enfermedades y eso no quiere decir que ese hombre estaba perdido. Hay que saber diferenciar, como le decía la vez anterior, entre mal y pecado. Haber unas pequeñas diferencias y en algunas cosas hay similitudes. También tenemos que saber diferenciar en esta parte de lo que nos dice. Yo puedo ser sano, pero a veces nos agarra gripe. Entonces, si todos consideráramos que con esta enfermedad hemos perdido nuestra fe, entonces todo el mundo estamos perdidos. Porque yo creo que cualquier persona, o dicho de una manera, algún día nos va a doler nuestra barriga y tal vez dolor de barriga y no sé, vamos a morir. Yo creo que algunos casos se da en ese caso. Entonces, eso no quiere decir que no, en su último tiempo estuvo mal y por lo tanto en pecado murió. Para nada, ¿no? Y Jesús eso ya tumbó toda esa teología en el libro de Juan capítulo 9. Cuando una persona de nacimiento le dice que fue sano y después le pregunta, maestro, dinos quién pecó para que este hombre haya nacido así con ese mal, desde nacimiento. Y el Señor le dice, ninguno, ni él ni sus padres, ¿no? Ni él ni sus padres han pecado. Yo creo que con esa respuesta ya podríamos ver cómo los judíos tenían ese pensamiento en el Antiguo Testamento y Jesús les aclara. Y muchos de nosotros pasó 2000 años de Jesús y seguimos teniendo ese problema todavía. Muy bien, seguimos entonces viendo el pasaje del testimonio de la fe. Muy bien, antes de pasar al testimonio de la fe me gustaría que haya alguna pregunta. Y creo que aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre fe y confianza?
Muy bien, la palabra de la fe es la que va a ser originado de parte de Dios. Digamos, en su primer punto, cuando hablamos de fe salvadora. Después podemos nosotros notar acerca de cómo esa misma fe el Señor lo va a ir incrementando en cada persona. ¿Cómo lo hace? A ver, lo veremos de manera más sencilla. Cuando leemos el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, dice, tienes que leer. Y eso lo voy a explicar en una parte final, lo voy a explicar mucho más detallado, ya en un resumen con textos bíblicos. Pero ahorita todavía estamos trabajando, entonces nos explica de cómo podemos incrementar esa fe y de manera de leer la Biblia, de nutriendo. Entonces, ese mismo conocimiento, esa misma fe que llega de parte de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces eso nos da mayor confianza, nos da mayor seguridad. A eso está hablando, ¿ya? Entonces, si no hay otra pregunta, continuamos. Entonces, cuando hablamos del testimonio de fe, antes de, digamos, de responder, tome muy bien la escritura y mediante la lectura del libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 33 al 37, habrá que leer y después responder. En este testimonio múltiple, Dios solicita a los creyentes que por la fe, y qué interesante aquí podemos leer, ¿no? Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron los filo de espada, sacaron fuerzas en tiempo de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros, ¿no? También las mujeres recibieron a sus muertos, digamos, resucitados, ¿no? Entonces podemos ver por la fe se experimentó muchas otras cosas, pero también la falta de fe hizo que otros van a experimentar vituperios por la falta de fe, sería en esta ocasión, los azotes, y algunos tal vez hemos tenido tal vez esas prisiones por el mismo sentido de estar en el ministerio, como el caso de azotes y vituperios. Entonces quiere decir que esto se ha hecho por falta de fe en algunos casos y en algunos casos también se ha experimentado estas circunstancias por el mismo hecho de estar en el ejercicio ministerial. Pablo, por lo menos he leído la Biblia y veo un Pablo que está predicando, este Pablo lo agarran, lo golpean, a veces lo azotaban con varas, algunas veces a pedradas también lo dieron, algunas veces con azotes y lo mandaban a la cárcel. Está un tiempo en la cárcel, él sale de la cárcel, empieza a predicar, vuelta lo atrapan, lo golpean, lo torturan, vuelta sale de la cárcel y así. Y a sus últimos tiempos, cuando escribe el segundo de Timoteo, él escribe desde la prisión. Entonces podemos ver un hombre que ha sido usado por el Señor, escribió más cartas que todos los otros apóstoles del Nuevo Testamento y casi en su mayor parte de su ministerio ha estado en la cárcel. Solo pueden leer y eso se puede corroborar. Pero cuando uno lee parece que él está más afuera que adentro. Lee muy bien las cartas y va a notar que él está más adentro que afuera. Entonces fueron apedreados, encarcelados y puestos a prueba, muertos a filos de espada, ¿no? Como él mismo nos va a relatar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 21 en adelante, cuando él empieza a relatar todo lo que ha pasado. Tiempos muy terribles, Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 21 en adelante. Entonces podemos ver en esta parte, ¿y cómo tener fe entonces? Bueno, el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17 nos dice que esa pues fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Qué nos implica? Yo sé que como jóvenes estamos vistos, ¿no? Hay que hacer nuestro concierto de alabanza y hoy en día creo que hay el estilo de estas fiestas mundanas, ministerio de alabanza y todo lo demás. Y no es malo hasta cierto punto. Lo malo es que hay concierto de alabanza, noches de salto, brinco y todo lo demás y no hay exposición de la palabra. Las iglesias modernas, que ya no son propiamente pentecostales, ya las alabanzas duran como media hora, creo. Bueno, vas a la historia, eso no se ha ido dando necesariamente así, a no ser cuando era una fiesta especial que se daba. En una liturgia no había sido así. Pero con el movimientos modernos de entran, ¿no? Media hora de alabanza, creo que una hora de alabanza, 2 horas de alabanza, noches de alabanza, y la palabra 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y a veces ni siquiera hay palabra. Entonces, la fe se crece mucho más con oír la palabra, estudiar la palabra, no solamente oír, porque aquí Apocalipsis dice a los que oyen estas palabras, esta profecía, ¿no? A los que leen, primero dice, los que leen, obviamente a los que oyen, y después a los que ponen en práctica las cosas que están escritas. Él es el bienaventurado, él es el dichoso.
Entonces, la fe viene por el oír, pero no cualquier chisme, viene por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tiempo hay que leer? Nos dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5 en adelante, verso 6, que hay que leer, si es posible, al acostarse, al levantarse en el camino, en todo tiempo, ¿no? Al levantarse ves, en vez de ver una figura de dibujitos o tu personaje favorito que puede ser un jugador, mejor un texto bíblico. En los frontales de la casa, en los postes y en todo lugar los textos bíblicos. Asimismo, aquí explica permanecer en él y obviamente y en sus palabras. Y después de permanecer en Jesús, después de permanecer en Dios, permanecer en sus palabras, pidamos todo lo que queramos y será hecho. Orando día y noche, pasando mucho tiempo también en su presencia y nadie va a estar ajeno de pasar pruebas. Pero gozarnos y tener por sumo gozo, dice Santiago, cuando te hiesen en diversas pruebas. Gózate. Hermanos míos, tener por completo gozo, por sumo, bastante gozo vas a tener cuando te hiesen diversas pruebas. Parece que este escritor le ha agarrado, se le ha cruzado los chicotes, parece, pero no, porque después de esto él explica que las pruebas es algo muy bueno. Si tú estás en primer grado de primaria, no hay pruebas, ¿cómo sabrías para pasar a segundo grado? Si estás en primer ciclo de universidad, lo que sea, si no tienes pruebas, ¿cómo pasarías al siguiente? Y en este caso, el Señor también sabe mandar pruebas y viene de parte de Él. Si no pasas una prueba, entonces no creces también espiritualmente. Pero si pasas una prueba, entonces sabes que esta prueba trae buenos resultados, como fe, como paciencia, entonces empezamos a madurar, siendo esa obra completa para que seamos hombres maduros. Esta palabra significa maduro espiritual, para que seáis maduro espiritualmente, cabal, como diría Hebreos capítulo 5, 14, ese maduro, el que lee, el que estudia profundamente la palabra, él les va a deber discernir entre lo bueno y lo malo. Si no, hermanos, no esperamos nosotros de estar cantando alabanza, como lo decía el Salmos capítulo 119, verso 9, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? Con escuchar las alabanzas. ¿Con qué va a madurar? No hay con irse a los conciertos. No, 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 no. Eso es el tiempo moderno, esa es la juventud, esas son las iglesias de la IEPJ, asambleas de Dios a nivel mundial, con excepciones, por cierto. No, no, ahí no dice, ahí decía con guardar su palabra. Hemos obviado la palabra, hemos cerrado la palabra y nos estamos guiando, sobre todo los jóvenes en su mayoría, y no creo ya solamente los jóvenes, también lo han hecho todas las iglesias de niños y ancianos y adultos, que hoy en día estamos cerrando la palabra, estamos omitiendo verdades y estamos reemplazando por vivencias y conceptos modernos. Antes de pasar a nuestra evaluación, hasta aquí, ¿ya? Que es la primera parte que todavía no ha acabado, entonces vamos por favor a hacer las diversas preguntas. ¿Alguna pregunta que tuviésemos para hacer un cierre? Muy bien, alguna pregunta acá dice si se puede perder la fe. Hermano, necesitámonos. Cuando hablamos de fe salvadora, esta fe se da en el tiempo de la conversión. Pero si nosotros habláramos de que cuando vemos un pasaje muy interesante, lindo, que habla en el hijo pródigo, podríamos nosotros ver cómo este hijo regresa a la presencia de Dios y el padre está presto y él mismo es el que prácticamente da todas las condiciones para que regrese. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hubiese una pregunta, a ver, al tiempo final, por favor, que vamos a tener, le vuelvo a remarcar, aquí hay lo que cuando hables tu archivo, el Google Meet, en la parte inferior izquierda, ahí vas a encontrar dos archivos. Uno en PDF, para que ustedes lo pueden trabajar de ese curso discipulado. Ustedes ya lo pueden ir trabajando, mejorando, o tal vez lo anulas, pero por lo menos hay una guía, ¿ya? En el otro, es una guía, por cierto, y en el otro es de lo que nos presenta acerca del discipulado 1, lo que nos está presentando es el examen. Y ahorita les voy a presentar qué está presentando. Es este examen del cual le estamos viendo. Aquí está. La lección 2, la fe salvadora, la primera parte, hay evaluación. Terminamos la lección 2, la evaluación, pasamos a la segunda, la lección 2, la segunda parte. Y también hay su evaluación.
Entonces, esta evaluación la hacemos de manera muy sencilla. El día de hoy vamos a recurrir a nuestros hermanos. Ustedes obviamente lo van a poner su nombre y me lo vuelven a enviar, por favor. ¿Ya? Lo vuelven a enviar. Eso yo creo que lo van a tener tiempo hasta mañana. Ya deben estar enviándome ya este archivo. ¿Ya? Muy bien. A mi número WhatsApp, pero de manera, no al grupo, ¿no? A la manera individual, digamos, perdón, a mi WhatsApp, ¿ya? Por favor, vuelvo a repetir, esta evaluación es importante. Lo rellenas, lo tomas una foto o el archivo y me lo envías a mi WhatsApp. Esto no sé tu WhatsApp, yo veo tantos números ahí y no sé cuál es tu WhatsApp. Ya, en este momento voy a escribir al chat y ahí por favor está mi número y ahí lo vas a poner al WhatsApp, 951437388. A ese número de WhatsApp vas a poder entonces escribir 95143, ahí por favor, ¿ya? Muy bien, el que no manda obviamente se está autoeliminando del curso, ¿ya? Ahí está. Entonces, no te llega el archivo, también te lo puedo enviar, me escribes ahí y te lo envío también. Entonces, esta evaluación lo vemos después. Entonces, continuamos nosotros con la segunda lección. Vamos, no, perdón, a lo que había prometido era que íbamos a responder, ¿no? Entonces, vamos a utilizar algunos nombres de por aquí. A ver, un nombre muy interesante que podemos leer. Alguien que todavía no ha participado. Nuestra hermana Luzmila. Por el apellido debe ser que ella de Huancavelica, posiblemente, ¿no? Los apellidos más o menos están por ahí. Hermana Luzmila Osorio, nos vas a ayudar respondiendo la pregunta número 1. ¿La fe nos ayuda a aceptar a? Entonces aquí vas a completar con una de estas palabras. Nosotros, Dios, gracia o pecado. Y lo que Él ha, entonces vas a completar con la otra parte. Entonces, si yo digo, ¿no? La fe nos ayuda a aceptar a nosotros y Él ha reconocido. Entonces, a ver, hermana, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? Hermana Luzmila, por favor. ¿Ya? Con las alternativas, efectivamente. ¿Qué alternativa sería, hermana? Activa tu audio, por favor. ¿Ya? Tienen la oportunidad de activar su audio. Muy bien, si la hermana Luzmila no quiere activar su audio, pasamos a otra hermana, ¿ya? Hermana Rosemary, ella creo que es por el apellido debe ser de Andahuaylas. Hermana Rosemary, ayúdanos por favor. ¿Cuál crees que sea la respuesta en esta pregunta? La pregunta 1. Voy a poner un poquito más grande. Ya, ahí tienen un poquito más grande ya. Ya, por favor, a ver, si me ayudas. Me parece que no están. Se han ido a tomar café. ¿Ya? Hermana, me gustaría que utilicen su audio. ¿Ya? Si no es así, vamos a escuchar unas voces masculinas, ¿no? Hermano pastor. Sí, le escucho, hermano Robinson. Dios, la ve, pastor. Ya, la fe nos ayuda a aceptar a Dios y lo que Él ha hecho. ¿Ya? Muy bien, y eso de la siguiente manera, ¿no? La otra pregunta igual. Podríamos, Dios, ya arriba habíamos visto ya. Dios, ¿qué cosa quería? Ya en la parte de arriba ya habíamos visto ya. ¿Qué se refería? Pastor, necesita. Ya habíamos visto eso. Dios espera. Ya, Dios espera. Claro que habíamos visto, vuelvo a repetir, eso ya nosotros hemos tenido la oportunidad de leer ya. Ya, entonces ya tenemos, por lo menos ya tenemos dos ayudas ya. Entonces, lo demás es para que relaciona, ¿no? El concepto de fe, ¿cuál de ellos creen que es? El poder de fe, ¿con cuál de los textos se relaciona? Y con flechita lo vas a jalar. Y en la parte de aquí abajo vas a analizar el verdadero o falso. Por fe nosotros podemos conquistar reinos. Según este texto, ¿verdadero o falso? Yo lo pongo verdadero. La fe nos ayuda a alcanzar promesas. Bueno, la fe no ayuda a alcanzar promesas. ¿Ya? Entonces dice, no ayuda. Yo creo que es falso. Y así, ¿no es cierto? Vas completando. ¿Ya? Y en la última parte vas a reflexionar. Entonces, este es un modelo, hermanos, que un pastor me ha ayudado. Yo tenía otros modelos, pero vi que hubo conveniente esta noche presentarte el
amigo de este pastor que me ayudó con esto. Entonces, a ver, vamos a ver qué tanto resulta para que ustedes puedan también trabajar, ¿no? Entonces, terminamos ese punto, ustedes ya tienen para trabajar en casita, entonces vamos a ir a la otra parte, ¿no? Este tiempo es un poco complicado. Entonces, a ver, su audio, por favor, traten de... Su audio, por favor, a ver, aquí dice Global Pucallpa, por favor, ya, muy bien. A ver, ingresamos aquí a la segunda parte. En esta segunda parte que vamos a visualizar, por favor, vamos a entrar a ver lo que estamos llevando acerca, no, lección 1 no es, lección 2. ¿Dónde está ahora? Y aquí estamos, por favor, aquí estamos. Entonces, en la segunda parte nos habla de la conversión. Y aquí sí ya vamos cerrando la idea, es bueno cerrar la idea. Debería haber hecho en la anterior, como la semana pasada iba a haber un cierre, pero esta oportunidad he querido hacer un cierre, ya que los dos voy a trabajar en un solo día, ya un cierre con el tema de la conversión. En el tema de la conversión, ya haber nacido de nuevo. Entonces, ¿qué significa haber nacido de nuevo? Según el pasaje de Juan capítulo 3, verso 3, ¿ya? El diálogo que Jesús tiene con Nicodemo le dice, de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos ver otro pasaje, digamos 2 versículos más adelante, y le dice, de cierto os digo que el que no nace en agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y todo lo que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces aquí está hablando de un nuevo nacimiento. Es necesario que la persona tenga un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios, que lo vamos a ir viendo también, nos va a decir que de modo que si alguno está en Cristo, que lo vemos más abajo, es nueva criatura, ¿no? Que va enlazado con la parte de arriba. Vemos otro pasaje y nos dice en Juan capítulo 12, que debería estar más abajo este pasaje, explica, todos los que reciben y todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, este pasaje nos habla que los hijos no son engendrados de sangre ni de carne, dice, sino ni de voluntad de varón, dice, sino solamente de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ir pasándolo rápido para hacer un cierre muy interesante la parte de abajo. Más abajo dice, no, es haber sido trasladado al reino de Dios. Entonces, cuando vemos el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, él nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pastor, se ha quedado en la lección 1, se ha quedado en la lección 1, por favor. Lección 1, sí, tienes razón, creo. Estoy con otro lado. A ver, déjame ver. Ah, sí. Ya. Muy bien, gracias, hermano. Aquí estamos viendo, entonces ahora sí, ya lo van a ver ya. Aquí, entonces tenemos la segunda parte de la conversión, haber nacido de nuevo, ser hechos hijos de Dios, que había leído Juan 3:3, hemos leído Juan 1:12, segunda de Corintios 5:17, pasajes muy conocidos. Los que están aquí en el liderazgo, esto lo conocemos bastante bien. Pero aquí hay una parte donde él nos va explicando un poco mejor y nos dice de que Colosenses 1:13 nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, y también en otro pasaje que ella nos da una seguridad plena que los que hemos recibido esa redención, redimidos, comprados con su sangre, salvados, rescatados, entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos llamó? Para anunciar esas virtudes. ¿Para qué nos llamó? Para que anunciemos esas verdades de las buenas nuevas. ¿Ya? Y nos llamó, dice, de esas tinieblas a su luz admirable, pero para anunciar las virtudes. Qué interesante. Y la promesa que nos habla más adelante es tener vida eterna. Claro, estoy haciendo un resumen rápido, hermanos, que por motivo de tiempo, pero más adelante también nos dice esta escritura, ¿ya? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la gloria. Y eso es lo importante. Cuando uno empieza a notar y decir, ¿no? Yo puedo hacer obra, puedo regalar todo mi casa, puedo ser el hombre más dadivoso, pero si estoy negando a Jesús, como hay muchas iglesias que están negando a Cristo, como una de las sectas, para no irme tal vez más cercano, me voy un poquito, me alejo, las sectas como los testigos de Jehová, como niegan a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿de qué me valió haber sido la persona más buena, más dadivosa del mundo si estoy perdido? Negar al Hijo es automáticamente estar perdido, ¿ya? Porque no cree en el Hijo. Entonces,
él dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ahí es bueno ya sentar bases. ¿Qué me hace secta a mí? ¿Qué tal si el hermano de los bautistas no cree en el bautismo del Espíritu Santo después de la conversión y algunos bautistas creen en el bautismo del Espíritu Santo en la conversión? Algunos los pentecostales o en su mayoría creemos que el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la conversión. Bueno, eso no me hace secta, por cierto, ni a él tampoco, ni a mí tampoco. Pero si yo dentro de una iglesia puedo estar diciendo la Trinidad no es real, negando la divinidad del Hijo o la divinidad del Espíritu Santo, como también lo hace el testigo de Jehová, entonces por lo tanto automáticamente eso sí me hace secta, aún esté congregando en una buena iglesia, ¿no? Entonces todo lo demás estarían bien, yo sería el perdido, ¿ya? Entonces eso es muy bueno saber irse directamente con las doctrinas. Le digo esta parte, ¿por qué? Porque los muchos ministerios de alabanza de nuestros días, de Huancayo, Huancavelica, Lima y todo Sudamérica, el mundo entero, nos hablan que las doctrinas dividen, ¿no? Estoy citando una famosa fable del hereje más grande, Marcos Witt. Entonces este hombre dice, las doctrinas dividen, mas el amor une. ¿Pero qué tipo de amor? Cuando yo veo el tipo de amor bíblico, según Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante, el amor corrige. Pero cuando el amor no corrige, eso se llama romanticismo, filosofía, mitologías griegas que era mezclada con el romanticismo. Eso es lo que. Pero cuando uno habla del amor, es el amor corrige, ¿no? Y ahí dice que si no corrige, eres bastardo, al hijo lo corrige. Entonces, si nosotros lo relacionamos con lo que estamos viendo aquí, es bueno aclarar y decir, ¿no? Que el que tiene la vida, ese porque tiene el hijo. Entonces, quiero aclarar en este punto que las doctrinas son fundamentales. Tal vez me he salido un poco en el ejemplo, he sido muy duro con algunos o con la mayoría, porque la gran mayoría a veces dejan de seguir a Jesucristo y más son seguidores de hombres, o sea, nos hemos vuelto más idólatras que el mismo catolicismo, porque seguimos a hombres de carne y hueso, y eso a veces nos cuesta creer que hay gente que está totalmente distorsionado. Y si alguien no está de acuerdo, le invito a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2:2. En la iglesia, cuando rechazaba a los falsos herejes, el Señor lo elogió por rechazar y votar a los herejes, a los falsos. Y a esa gente que no era cualquier hermano. Al hermano que puede estar errado hay que acogerlo, hay que enseñarle. Pero cuando es un falso maestro o alguien, ahí sí. Si tú lo acoges y no le haces ver su error primero antes y él no quiere corregirse, entonces hay que tomar digamos, las cartas que nos dice la Biblia, acogiéndolo digamos, con un testigo y lo demás. ¿No? Hay pasos para eso también, hay que leer muy bien la escritura y no irnos tan radical. Y eso es lo que hacía la iglesia también de Berea, eso también se ve en el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Pasando un poquito más a esto, me he quedado en este punto porque, hermanos, quiero decirles que la Biblia habla muy bien de la doctrina. No vaya a ser que nos llevamos una sorpresa, porque vuelvo a repetir, predicadores y tanto Ministerio Alabanza el día de hoy nos están haciendo ver como que la doctrina no es importante. Mientras tú tengas seguidores y estés en una buena iglesia, como la que la doctrina no es importante. No sé qué Biblia leen, porque eso creo que ni en el Mormón ni en nuestra Biblia está, porque la Biblia habla que las doctrinas son importantísimas. Y la doctrina, si solamente lo tienes como doctrina y no lo pones en práctica, estaríamos igual, perdido. Tiene que ser doctrina y práctica. La doctrina tiene que terminar en práctica, vivencia. Entonces, más nos dice más adelante con mayor claridad. En 1 Juan 5:11 nos habla del testimonio que Dios ha dado, ¿ya? Nos ha dado vida eterna y esta es la vida, el que está en su Hijo. Entonces, por favor, hasta aquí, espero no haber dañado susceptibilidades, que a veces nos ocurre mucho, a veces, espero no haber sido, yo creo estaban con hermanos un poco mayores, por eso es que nos hemos atrevido a ser un poco ligeros al decir, pero vamos a pasar en este punto a las preguntas. Por favor, algunas preguntas, por favor. Algunas preguntas que tuviesen aquí. Tal vez se han sentido aludidos. O alguna interrogante, por favor, o ya se fueron, o creo que solamente que han venido, han puesto ahí, se han ido a tomar café. Hello. Bueno, aquí hay una pregunta salido del tema, pero bueno, vamos a responderle rápido, ¿no? Pastor, no debe cobrar por predicar, hermano, en ningún lugar hay que se debe cobrar por predicar. Si la iglesia sabe reconocer, la iglesia que reconozca, y le puede bendecir con dinero, sin dinero, lo que sea.
pero nadie vaya a decir, no, deme algo. Si tú tienes un texto bíblico de una persona vaya y ir a cobrar, muéstrame, hermano, y si me vas a ayudar. Yo posiblemente he equivocado, pero hasta ahorita no he encontrado un texto donde una persona vaya y diga, no quiero cobrar. Me he salido del tema, disculpe, y regreso, ¿eh? ¿Ya? Me gustaría que haya temas de Pastor, sí, una consulta. sí, Ya, mira, eh, hablando de la salvación de las personas, ¿no? Yo quisiera saber si la salvación se pierde o no se pierde. Un ejemplo es el de Judas, ¿no? Era una persona que había creído en Dios, había creído, ¿no? Yo no sé, entonces, ¿y cómo es que esta persona murió, traicionó a Jesús al final? No sé, yo quisiera saber si la salvación se pierde o no se pierde, pastor. Porque hay muy buena muchas personas pregunta. que retroceden. Muy Amén, buena pastor. pregunta, hermano. Muy linda pregunta. Yo le voy a responder esa pregunta con una claridad cuando llegamos a doctrinas, cuando se conoce la parte de las doctrinas, manual de doctrinas. Hay una parte doctrinal donde se tiene que trabajar este punto. Pero de manera panorámica te puedo responder, para que no se sientan tampoco mal. Cuando vamos a la Biblia, no vas a encontrar una frase que diga la salvación se pierde. Tampoco vas a encontrar una frase que diga la salvación no se pierde. Ninguno de los dos se encuentra. Ambos son interpretaciones teológicas. Aun cuando el ancianito mundo rechaza en el seminario porque creen que es cementerio de pastores y no lo es, entonces todos utilizan términos teológicos, como Biblia, como Trinidad, como la salvación se pierde, no se pierde. Pero sí lo que quisiera decirte es, en esta primera parte, es que la denominación de la pentecostales, si ustedes quieren ser fieles a la identidad pentecostal, entonces la salvación se pierde. Eso es lo que creen las iglesias pentecostales, en su mayoría, como fundamento, seas Asambleas de Dios, seas la IEPJ, Iglesia Pentecostal de Perú, Iglesia de Dios, todo lo demás. Ya por ahí primero vamos partiendo. Entonces, en el caso ya de Judas, podríamos nosotros poder ir diciendo que Judas gozó de grandes privilegios, pero al final se entiende que él no va a tener ese privilegio, ¿no? Del cual todos nosotros anhelamos, digamos, gozar de ese privilegio final. ¿Ah? ¿Algo más, por favor? Aquí hay una pregunta que dice, Pastor, explica un poco acerca del traslado al reino de Dios. Es que cuando no estamos en la presencia de Dios, entonces obviamente no estamos o no vamos a tener ese privilegio de gozar en la eternidad con Dios. Entonces, cuando dice trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, eso nos habla de quién nos rescató. Lea el contexto del libro de Colosenses, capítulo 1, del verso 12, 13, 14. Entonces, ahí nos explica que Él nos rescató de un momento de perdición. Nos rescató de todo, digamos, esa vida de perdición o, digamos, de un sentido que no estábamos reconciliados con Dios. Él nos reconcilió. A eso estaría hablando, ¿no? Algo por favor. ¿Ya? Yo no quiero responder dime, le escucho. Hola, Pastor Alejandro. Sí, le escucho. Pastor Alejandro, muy buenas noches, el saludo cordial desde Huancavelica y a todos los que están presentes en el grupo. Quiero hacer una aclaración y a la vez una pregunta también en cuanto al tema que estamos tocando de es tener vida eterna, ¿no? San Juan en el capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o el que rechaza creer en el Hijo no verá la gloria, sino que la ira de Dios estará sobre él. Pastor, con esto muchos entienden, muchos piensan, quizá cuando vamos a predicar el Evangelio, muchos dicen, ya, yo también creo en Jesús, creo en el Señor, creo en Dios y eso es todo, con eso obtengo la vida eterna. Pero ¿cuál sería, pastor, nuestra respuesta frente a esa respuesta que nos dan también, ¿no? ¿Cuál sería para argumentar el tema? Bien, aquí está la respuesta, está marcado, si ustedes lo pueden ver. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la gloria. Y la pregunta, pastor, ¿solamente es todo creer o algo más hay que hacer para obtener la vida eterna? Muy bien, cuando nosotros hablamos ahorita de conversión, este es, digamos, solamente en el momento que una persona es perdido, en ese momento, digamos, te arrepientes, oras con fe y simplemente eres cristiano. Esa escena nada más estamos trabajando el día de hoy. Lo que tendríamos que trabajar ahora es la perseverancia.
¿no? La perseverancia. Eso en otra parte lo podríamos ver. Y en la parte final lo voy a hacer una aclaración de esto el día de hoy. Hermano, no te preocupes, ahorita voy a hacer una aclaración ya terminando. Sí voy a hacer, sí lo voy a hacer. Entonces, continuamos en esta parte, dice, es tener a Cristo y su Espíritu morando en nosotros. Entonces, cuando leemos el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 6, por cuanto sois linajes de Dios, envió a nosotros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. También miremos el pasaje de Primera de Pedro 4:14, donde nos dice que si sois vituperados por nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. También en otro pasaje nos habla como Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿no? Dejar morir todo nuestro ego, aunque los predicadores te digan, saca el campeón que hay en ti, que hablan totalmente al contrario a la Biblia, aquí te habla que debe hacer morir tu ego, tu yo, ¿no? Si alguien se levanta su ego y que no le ponen tal ley, por ejemplo, 5 likes en su Facebook y ya se ponen triste, entonces están mal de ego. Porque aquí nosotros no hacemos para agradar. Si es posible te van a perseguir y vas a ser bienaventurado. Entonces, más Cristo vive en mí, dice. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí. Entonces, vale la pena aclarar, tenemos el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo va a mencionar muchos otros pasajes. Entonces, podríamos nosotros ver en el tema de la salvación, te hago un ejemplo sencillo. Me gustaría, pastor, muy buena pregunta que hiciste y no quisiera ahora sí dejar en duda, yo quisiera, como todo cierre que tiene que hacer el maestro, debería haber hecho en la lección 1 cuando terminaba, pero como el día de hoy estoy tomando los dos temas en uno solo, entonces en uno solo hago el cierre, aclarando ese punto, pero si yo voy a llevar por separado, entonces el cierre tienes que hacer por separado. Esta vez no voy a hacer un cierre de manera así de memoria. Quiero trabajar con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 15. Por favor, me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 17 en adelante, por favor. Muy bien. Me acompañan, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 15. Podríamos leer el 16 en adelante. ¿Ya? El 16 sería como la clase pasada, ¿no? Muy bien, leemos. La bendición es leída de la palabra, es leída con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie le daba. Esta vez el hombre perdido. Esa sería nuestra clase anterior. El hombre está perdido. Este hombre perdido, dice más adelante, ahora sí volvemos en el verso, pasamos al versículo 17, del cual vamos a centrar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué ocurre con el pecador? El hombre está perdido. Este hombre necesita de Dios. Pero ¿cómo necesita de Dios? Y ahí vendría lo que nos dice la palabra. Viene por medio de la invitación. ¿Cómo viene esta invitación? Te voy a poner una manera más sencilla, pastor, para que vayan entendiendo. Si tú tuvieras que ir a una fiesta, primero te ha llegado una tarjeta, o por lo menos no te llega tarjeta, pero ya conoces parte de lo que va a darse una reunión, un lugar. Si no, no sabrías ni a dónde ir. O tal vez ni siquiera asistirías porque no tienes una invitación. ¿Cómo nos llega a nosotros una invitación? Nos llega la palabra por diferentes maneras, leyendo su palabra por una prédica, leyendo un periódico, no sé, escuchando de ahí que la prédica de un pastor, o sea, de diversas maneras nos llega la invitación. Entonces, por medio de esa invitación nos hace recapacitar. Y ese recapacitar, lo podríamos leer el verso 17, ¿no? Y volviendo en sí. Y vuelve en sí en su momento de perdición por medio de la palabra, y le dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Por lo menos aquí vemos que vuelve en sí. Esto es lo que a muchos de los pecadores le haya pasado, nos ha vuelto en sí, ¿no? Hemos vuelto. Pero en nuestro caso, para evangelizar es mucho más sencillo. Es como que Felipe, el etíope, toman ese ejemplo, el etíope no sabe qué leer, Felipe va y le explica que este rollo de Isaías 53 está hablando de que el cordero, como cordero a matadero, llevaron, y finalmente está hablando de Jesús, él pues es, y entiende quién es Jesús. Y después le dice, tú tienes que arrepentirte. Y finalmente el otro se arrepiente y se bautiza. Así de simple. Presentarle a Jesús y decirle que tiene necesidad de arrepentimiento. Volvemos aquí al pasaje. Aquí el pasaje dice que volvió en sí. Aquí está la clave. El hombre recapacitó, vuelve en sí. Pero no solamente volvió en sí, sino que él empieza a ver su condición de pecador.
Y él habla que yo aquí perezco de hambre. Y después va a empezar a tomar una decisión. Y esa es la decisión que deben tomar para arrepentirse. Y dice, me levantaré. Y ahí está ahí una decisión. No solo me volvió a decir, ahora me levantaré. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya está, ya está tomando una decisión. Y después dice el verso 19, y le va a decir, ya no soy digno, mira cómo se llega hasta lo más extremo, ¿no? Reconocer de Dios. Ya está arrepintiéndose y me levantaré y diré a mi padre, padre, y dice, cuando, aún, y no, perdón, el verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como tus jornaleros. O sea, cuando nosotros a veces queremos es arrepentirnos, voy a ir a la iglesia a arrepentir. No, puedes hacerlo en el lugar donde tú estés. En el campo, delante de una iglesia, delante de un pastor, delante de tus animales, sí, tú solito. El Señor es omnipresente. Es arrepentirse. Entonces, la persona que está leyendo, entonces vuelve en sí, se arrepiente, entonces le dice al Señor, en ese momento ya esa persona dice, no, ya está yendo, o sea, ya tomó esa decisión. Y vemos el verso 20, cuando ve esa decisión, y dice, no, y levantándose vino al Padre, y cuando estaba lejos, el Padre fue movido a misericordia. Tal vez estoy haciendo un resumen mezquino por este tiempo que tenemos, pero el tema me gustaría que profundicen y es muy profundo ese texto y muy lindo. Y ahí te habla paso a paso el proceso de conversión. Cómo una persona, ya ha retenido el mensaje, esta persona ahora va a tomar una decisión de arrepentirse, se arrepiente, ¿no? Confiesa, Señor, digamos, a su padre todo lo que puede, lo que ha hecho, finalmente una oración que a alguno le puede parecer simple, eso es pues justamente lo que el Señor quiere, que sea de corazón, que le digamos que hemos fallado contra Él. ¿Ya? Y automáticamente en ese mismo momento somos justificados, somos regenerados, hemos pasado una conversión, hemos ejercido la fe, el arrepentimiento, ¿ya? Tenemos una nueva vida, nueva criatura, hijo de Dios, todo ocurre en ese momento. Ese es el resultado finalmente que el Señor nos ofrece según Juan 1:12. Al que recibió, al que creyó, finalmente es hecho hijo de Dios. Te he hecho un resumen, digamos, muy, tal vez un poco simple, pastor, pero espero que haya servido un poco. Ahora sí, por favor, me gustaría que haya algunas preguntas. Si no hay ninguna pregunta Amén, todavía. amén. Sí, le escucho. Amén, pastor. Más que una pregunta, o no sé cómo decirlo, a ver, en este caso, en el libro de Lucas 15:16 en adelante, el pecador sabía lo que realmente tenía antes de irse o de alejarse de su padre. Entonces, sabía lo que se había perdido y sabía lo que le esperaba si regresaba. Entonces, en tal sentido, yo me gustaría, pastor, pedirle que quizás nos expliques cómo una persona puede ir hacia el Padre sin saber lo que le espera, porque en este caso el pecador sabe lo que le espera si se arrepiente, sabe lo que le espera si vuelve a la casa de su Padre. Eso sería Ya, muy bien, un... entonces, hace un momento ya. también sí le dije, hice un paralelo con esto, ¿no? Le dije que si una persona vamos a escuchar, nunca escuchó de Cristo, y es imposible casi en nuestro medio de nosotros que no haya escuchado de Cristo, de una u otra manera ya escuchó, porque por lo menos el catolicismo está casi 5 siglos aquí en todo lo que es América, ¿no? Y o sea, ya de una u otra manera, distorsionado, ya habló de Cristo. ¿No? Los calendarios que tenemos, por lo menos nosotros, nos habla del calendario con referente a la historia también antes de Cristo, después de Cristo. O sea, eso lo escuchamos por historia, los cursos, todo lo demás. Entonces, desde ahí podemos decir que algo conoce. Pero vamos nosotros como el caso del etíope. Eso sería el ejemplo más clarísimo. No conoce a Cristo, o como yo tuviera que presentarle a Cristo, es presentarle al verdadero Cristo. No al Cristo que mencionan los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, no, al verdadero Cristo. Ahora, esa forma de presentarle a Cristo puede durar un minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Presentarle a Cristo. ¿Quién es Jesús? Que Jesús es ese personaje que llegó hace 2000 años, murió y todo lo demás, por ti, por mí, sin tener culpa, y puedes añadir muchas cosas más ahí. Le presentas a Cristo, la primera parte. Segundo, cuando esa persona le presentas a Cristo y dice que Jesús ha muerto por él también, entonces esa persona va a tener necesidad de qué, y le vas a tener que decir, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y confesar, decirle al Señor para que Él finalmente more en tu vida y tome control de ti.
y muchas cosas que puedes añadir con tu propia palabra. Entonces, la primera parte es presentarle a Cristo, la segunda parte es hablarle de que Él necesita de arrepentirse. O sea, ¿dónde es el centro del mensaje de todos? Como lo presenta Jesús después de su bautismo, su primera prédica, es tiene que arrepentirse. Pedro en su primera prédica tiene que arrepentirse. O sea, ahí está el centro, tienen que arrepentirse. Entonces, ahí sería la otra parte. Y la última parte, ¿no? Ya después de que esa persona se arrepiente, obviamente hacerle entender que él ahora es un hijo de Dios, después de que se ha arrepentido. Esos serían, digamos, los pasos más sencillos acerca de eso. Lo puede presentar 1 minuto, 2 minutos, 3, dependiendo, ¿no? Qué tan hábil o qué tanto puede él conocer algo tal vez, o si no conoce nada, a cuánto le puedes explicarle acerca de presentarle a Cristo. Te puedes darle demorar 5 minutos, no sé. Y la otra parte, la necesidad de arrepentimiento. Espero ahora sí haber un poco aliviado sus, digamos, la inquietud que hayan tenido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, yo quisiera todavía hacer un cierre más en esta parte. Otra forma de hacer cierre sería de esta manera. Les explico. Podría ser que nosotros presentáramos, como en la parte que no terminé y quisiera aclarar con el tema. Nosotros necesitamos ir a una fiesta o a una reunión, pero no sabemos. Entonces, si no sabemos cómo voy a ir, obviamente es la lógica. Pero si yo voy a ir a un lugar es porque sé ese lugar. Tal vez que he escuchado por la volada, no sé, hay un rumor o dicho de cualquier otra manera, pero hemos escuchado ese, digamos, ese evento. Pero cuando hablamos ahora sí, me voy a centrar en el caso de la Biblia, el Señor nos hace una invitación. O sea, de una forma como le hayas escuchado el mensaje de Dios, eso es pues que Dios te está invitando. Ahora, ahí está en decisión de nosotros. Vamos, o aceptamos o no aceptamos, mejor dicho, a esa invitación. La persona que va a aceptar esa invitación, esa persona se va a tener que arrepentir. Y la persona que se arrepiente, Dios obra en su vida, lo que dice la palabra, y finalmente Dios le cambia de vida, propiamente porque la persona se arrepintió. Si la persona no se arrepiente, Dios no obrará en él. Dios tiene que arrepentirse. ¿Ya? Aclarando eso, Dios tiene que arrepentirse. Entonces, en ese sentido de que Dios tiene que arrepentirse, ahora, aquí la hermana ha hecho un buen comentario de lo que dice, no tenemos que hablar de que Cristo murió en la cruz. Sí, hay una forma de presentarlo y eso lo podemos ver cuando leemos el libro de 1 Corintios capítulo 1, 18. Explica que nosotros tenemos que presentar al Cristo crucificado. Que eso es impresionante. Ahí ya te resume una forma de predicar incluso. Entonces, una vez que te da la invitación, eso es por medio de su palabra. Entonces, si aceptas la invitación, entonces aceptas, como lo que diría Apocalipsis 3:20. Él está tocando nuestra puerta. De todo impío está tocando la puerta. Si aceptamos, Él entrará a nosotros. Si no aceptamos, entonces Él no entrará a nosotros. Nosotros no vamos en búsqueda de Él. Él nos viene a buscar a nosotros. Y finalmente, si le abrimos nuestra puerta, entrará. Le hemos recibido al Señor. Si no, Él es muy caballeroso, como se dice en tantos términos, finalmente nosotros no habremos recibido. Por lo tanto, no serán hijos de Dios. ¿No? Así más sencillo creo que ya. ¿No? ¿Y cuál es el modo de invitar? La única manera que la Biblia presenta la invitación es por medio de su palabra. Que conozcamos en quién nos estamos arrepintiendo. ¿Ya? Por medio de su palabra. Por eso es necesario que le presentemos a Jesús, a ese Cristo crucificado. ¿Ya? ¿Alguno, por favor, alguna pregunta más? ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, necesariamente, hermanos, como lo que estaba diciéndole hace un momento, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener nuestra evaluación. Entonces, esto es un modelo del cual le estamos... Buenas noches. Sí, lo escucho. Buenas noches, pastor. Una consulta. ¿Cuán cierto es que, bueno, yo escuché en algunas denominaciones que Cristo murió solo por sus escogidos, solo por las personas que él escogió? ¿Y cómo se sentiría una persona si tal vez predicáramos, ¿no?, que Cristo tal vez ha muerto por ti? Y esa parte, pastor, ¿nos podría explicar, por favor? Porque hay muchas denominaciones que explican de esta manera. Cristo solo murió por los suyos. Si lo has escuchado en un pentecostal, hay que fusilarlo, hermano. Porque eso particularmente no es un principio pentecostal para nada. Ninguna iglesia pentecostal predica de esa manera.
es irse contrariamente a los principios de identidad. Ahora, sea o no sea bíblico, ¿no? Puede ser que tal vez no sea bíblico o sea bíblico el que él predica, pero como principio de denominación, entonces él ya no tendría nada que hacer en las denominaciones pentecostales como Asamblea de Dios, como la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial o la IEPJ, no tendría nada que hacer. O está queriendo dañar la fe, la identidad en todo caso, para hacerlo más sencillo. Sí, ahora, eso no debería ser lo relevante, así no debería responderte, pero tal vez está haciendo de manera general. ¿Por qué? Porque vamos a responder qué dice la Biblia. En segunda de Peter, que a algunos les encanta, ¿no es cierto? ¿Ya? Segunda de Peter, para algunos que es muy novedoso saber ese texto, ¿ya? Segunda de Pedro, para algunos como el que le habla. Entonces vamos citándonos en el capítulo 3, verso 9. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos, como esos que lo que has escuchado tienen por tardanza, sino que es paciente, así dice, sino que es paciente, ya, volvemos a repetir los que están ahí, sino que es paciente para con nosotros, incluso con lo que no se arrepiente, no queriendo que ninguno perezca, y sobre todo lo vuelve a renundar, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No? Yo no entiendo ese tipo de prédica que hacen, hermano. Disculpa que le diga, pero escucho tanta barbaridad y si tú sinceramente le citaras Biblia, no tuviéramos que llegar como la explicación un ratito que la identidad. No, eso sale sobrando. La escritura se defiende solo. Muy bien, hermanos. Amén, pastor, gracias. Sí, si no está claro, dime, no, hermano, no me quedó claro y lo volvemos a explicar de una manera, con confianza. Aquí estamos justamente para eso. Sí, pastor, justamente, ¿no? Que ellos utilizan muchos textos bíblicos, ¿no? Que traerá también a los que se han perdido, a los escogidos. Y yo lo que muchas veces he dicho es que en la Biblia cita que Jesús murió por sus escogidos, murió por sus amigos, murió por todos. Y tal vez ellos solo sacan parte de la Biblia que solo mencionan de esta manera diciendo de que Jesús ha muerto solo por sus escogidos y dejando sin esperanza y piensan en la soberanía de Dios, no, pues ¿qué vamos a hacer? Dios es así, pero yo creo que la soberanía de Dios no es mezquina, ¿no? Amén, Eh, pastor. sí, yo quisiera animarte, hermano. Para algunos puede sonar simple lo que estamos llevando, y lo es, porque estamos en los pasos unos. Pero yo te animo que seas perseverante. Y llegamos a doctrinas muy, digamos, más complicadas más adelante. Complicadas no en el sentido que es difícil, sino por el mismo hecho que hay que tener cuidado, ¿no? Al explicarlo. Entonces, me gustaría que lleguen a esos temas y van a ver que nos vamos a gozar. Ahí vas a entender que por lo menos estas denominaciones que hablan así tienen 500 años ya como denominación, mientras que las iglesias pentecostales que tal vez nosotros hablamos de que en este sentido tal vez puede ser más acertado o tal vez cerrado, tenemos nosotros un promedio de un siglo recién como denominación, los pentecostales. Los pentecostales nacidos tenemos del siglo XIX que habían unos rasgos y en el siglo XX que recién nacemos como denominación, ¿no? En el año 1901, 1906, 1909. Y las asambleas de Dios es posterior todavía. Y la Asamblea de Dios nace en el año 1914 en Missouri, en Estados Unidos, y después en el año 1919 llega al Perú. Es muy posterior. Hay otras iglesias pentecostales. Pero estas iglesias que hablan de que la salvación se pierde, que Dios solamente murió por algunos grupos, nada más, estas iglesias tienen 500 años. ¿Ah? O sea que tienen mucha antigüedad, tienen muchos libros, son bastante estudiosos, por eso es que muchos de nuestros jóvenes a veces no, en los pentecostales no quieren estudiar Biblia y ellos como tienen seminarios y todo, y a veces se acogen a ese grupo y terminan más perdidos de donde deberían estar. Yo les animo, hermanos, no decaigan, no subestimen nuestros cursos, vamos a llevar paso a paso y lo que usted está diciendo un día lo entenderás con mucha claridad, pero sea perseverante. ¿Ya? No solamente perseverante para la salvación, sino sea perseverante para que en estos cursos aprendamos muchas cosas fructíferas. ¿Alguien más, por favor, que tiene algunas preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor, que tuviesen? Ya, espérenme un momento, hermanos, no se me vayan, por favor. Yo salgo e ingreso a...
¿Alguna pregunta que tuviesen para ir ya cerrando? He ingresado para llamar lista. ¿Ya? Entonces llamo lista aquí. Plum, ya está, ya llamé lista. ¿Ya? Aquí se puede llamar lista al instante, hermano. Ya llamé mi lista ya. ¿Ya? Entonces los que no están, lo vamos a sentir más adelante. Hermanos que tres faltas no tuviesen, entonces automáticamente ellos estarán, se autoeliminaron. Pueden terminar el curso, pero ya se autoeliminan para su certificación. ¿Eh? Les va a ayudar bastante. Pastor, Sí, la escucho. pastor, disculpe, yo y mi esposa, los dos estamos llevando este curso, pero hemos entrado mediante la máquina solo de mi esposa. Ya, la ¿O es pregunta sería, necesario? hermano, les hago una pregunta. En el caso de usted, ¿los dos pertenecen a la junta directiva de la provincia? No, yo soy miembro de la iglesia nada más. Hermano, este curso es específicamente para la junta directiva provincial, ni siquiera para la junta directiva, directorio de jóvenes de las iglesias. Solamente los directores provinciales y su junta directiva. Si eres líder de una iglesia y eres presidente de jóvenes de una iglesia, entonces para ello no es el curso. Yo no sé si, a ver, por mí no hay problema, por mí pueden estar impíos, lo que sea, sino yo me refiero, hermanos, que esto lo ha creado el director nacional. Y yo me ciño a lo que dice él. Tampoco quisiera que te sientas mal, porque si por mí fuera, hermano, siga normal, pero de ahí te aclaro que tal vez no vas a tener certificación o tendría que conversar con el hermano. No te sientas mal, converse, por favor, tal vez sí te va a aceptar. Yo no soy el que te acepto. Te aclaro, por favor, no lo tomes a mal, conversa con el pastor Mikey y si él te acepta, no hay problema. Por mí, ningún problema. Por mí, yo no expulso a nadie. ¿Ya? Eso sí, les aclaro esa parte. Sí, aclarado la interrogante, espero que sí. ¿Alguna pregunta, por favor, que hubiese? Por favor, alguna pregunta. A ver, nuestra hermano Claudio, no sé si está todavía por aquí. Muy bien, ¿alguna presentación, por favor, a representación de la provincia de Huancavelica? Algunas palabras que nos dé, por favor, prenda tu camarita para conocernos, al director o al encargado. Que no se extienda, menos de un minuto debe ser tu presentación, por favor, de cada uno de ustedes. Muy bien, adelante de Huancavelica, el presidente o representante. De Huancavelica, sí, representante, Consejo Directivo Provincial de Jóvenes de Huancavelica, pastor. Sí, por favor, nos dices tu nombre y te identificas, ¿no? Nada más así, rap, para que te conozcan. Mi nombre es Magno Alberto Morán Giraldes y estoy encargado como director provincial de Jóvenes de Huancavelica, pastor. Muy bien, entonces Huancavelica presente. El siguiente, por favor, podemos hablar en Huancavelica hay otros más, no sé, es Paucará, creo, no sé, hay otros lugares. A ver, rápido, por favor, todos los de Huancavelica. Solamente líderes o representante de la provincia. Buenas noches, Pastor Alejandro. Soy el director de jóvenes de la provincia de Angará. Es un gusto estar compartiendo la clase con todos los líderes. Muy interesante la clase. Muy bien, siguiente. Gracias. No sé si hay alguien más. Pastor Alejandro. Sí, le escucho. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Un saludo cordial también de uno de los miembros del Consejo Directivo Provincial de Jóvenes de Huancavelica. Quien le saluda es el Pastor Jorge Lazavilario. Y muchas bendiciones, Pastor Alejandro. Muchas gracias también por el tema que nos está compartiendo a todos los líderes. Y así seguiremos, pues, Pastor, ahí trabajando y también participando en este curso. Muchas bendiciones, Pastor Alejandro. Por favor, ahora sí, gracias, Pastor, pero nos gustaría, por favor, que hables uno por representante para ir terminando. Gracias, Pastor, pero de todas maneras, un representante de Lima, por favor. Hoy día no están de Lima. A la 1, a la 2, a las 3, ninguno. De Pasco, por favor. De Lima, a ver. Pastor Antonio. Sí, te escucho. Equipo de trabajo de Lima, pastor. Ya, muy bien, Pastor Antonio. Bendecido con esta sesión, pastor. Muy bien, Pastor Antonio, un gusto de saludar. Gracias por de Pasco, por favor. De Pasco. Sí, buenas noches, Pastor Alejandro. Le saluda el hermano Vladimir. Y saludar también a los hermanos de las diferentes provincias, que la gracia y la misericordia esté con cada uno de ustedes. Estamos participando de esta capacitación juntamente con toda la directiva, esperando ser una ayuda para los jóvenes de la provincia de Pasco. Dios los bendiga.
Muy bien. Vamos entonces, por favor, con Jauja. De Jauja, por favor, alguien que estuviese. De Jauja, ningunos. Vamos, hermanos, entonces con lo que es de Pisco, creo, de Pisco, Ica, no sé, creo que salen de ahí. De Ica, tampoco. De Andahuaylas sí está, pero la hermana lo vi por su apellido. Andahuaylas, hermana de Andahuaylas, tampoco está. Aquí dice Rosemary, hermana Rosemary, no sé si tú tienes un cargo en Huancavelica, posiblemente con su audio. No. Ya, a ver, ninguno. Entonces, no sé, una provincia que falta, hermanos, para motivarnos, tal vez es la última parte, ya que 15 días. Adelante, adelante. Pastor, Dios le bendiga, de Ucayali, de Coronel Portillo, le habla el hermano John Estrada. Hermano, Johncito, nos ayuda, me alegra bastante, Coronel Portillo. De Huánuco está el hermano. De Huánuco, por favor, si hay alguien de Huánuco, un representante de Huánuco. Por favor, un representante de Huánuco.